Hola Iglesia, bienvenidos a un domingo más aquí en casa. Y a todas las madres queremos desearles un feliz día. De parte de la IBC Corregidor, esperemos que la pasen bonito en este día. Y ahora sí, prestemos atención a los siguientes anuncios. Amigo que me estás viendo, quiero invitarte a nuestra próxima reunión presencial de jóvenes. Esta será el próximo sábado 14 de mayo a las 7 p.m. Esta será aquí, en nuestro local de la IBC Corregidor. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti, así que no te lo puedes perder. No te olvides, este sábado a las 7 p.m. Nos vemos. Querida Iglesia, queremos invitarte a que puedas ver nuestros nuevos devocionales Bendecidos en Cristo. Esto los puedes escuchar en las plataformas de Facebook, Instagram o YouTube, de lunes a viernes todas las mañanas. Asimismo, puedes escuchar en nuestros podcasts en Spotify. Búscanos y encuéntranos como IBC Corregidor y no te pierdas de ninguno de nuestros devocionales. Hermanos, queremos recordarles que la Academia Bíblica ya empezó y aún estás a tiempo para poder inscribirte. Puedes hacerlo en el enlace que está en nuestra página de Facebook. Si aún no has llevado ningún curso de la Academia Bíblica, te animamos a que puedas inscribirte en nuestro primer curso LAVE, la verdad del Evangelio. Este curso te ayudará en tus primeros pasos en tu vida como cristiano. Así que no esperes más, ve a nuestra página de Facebook e inscríbete en uno de nuestros cursos de la Academia Bíblica. Un anuncio para todos los padres que nos están viendo. Queremos informarles que contamos con un horario más para nuestra escuela dominical, que estos se darán a las 9:30 de la mañana, 11 de la mañana y 2:30 de la tarde, durante nuestro segundo, tercero y cuarto servicio. Así que los esperamos en nuestra escuela dominical. Y estos son todos nuestros anuncios por hoy. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y escuchar todos nuestros devocionales. Y ahora sí, continuamos con nuestro domingo de adoración. El nombre de mi mamá es Karen. Mi mamá se llama Margot. Mi mamá se llama Cecilia. El recuerdo más bonito que tengo con mi mamá definitivamente fue el día que regresé de un campamento y le conté que había entregado mi vida y mi corazón al Señor. Recuerdo que en 2017 estábamos en Orlando y estábamos buscando un lugar donde poder quedarnos, ¿no? Estuvimos de lado a lado, de hotel en hotel, preguntando si había disponibilidad alguna, pero todos nos decían que no, que todo estaba demasiado lleno, que era un día atípico. Wow, fue un momento muy lindo, hubieron muchas lágrimas, mucha confusión, mucho shock, mucho todo. Pero ese día nos dimos cuenta, ¿no? Que qué tan fiel es el Señor y qué tan bueno es Él. Y ese día dejamos de ser madre e hija, sino también nos convertimos en hermanas en Cristo. Para mí todos los recuerdos son bonitos con mamá, pero si tengo que recordar uno de ellos sería el último viaje que tuvimos en familia y que en verdad ella se emocionó mucho y estuvimos todos juntos disfrutando de cada momento y cada etapa de ese viaje y realmente lo tengo aquí en mi corazón como un bonito recuerdo. No había otra opción que irnos a un grifo y poder descansar ahí, poder coger el carro ahí y descansar dentro de él, porque ya era demasiado tarde, ya era de madrugada. Cuando llegamos yo pude descansar rápidamente porque sabía que la ciudad era a pie segura, ¿no? Pero no pasó lo mismo con mi mamá, porque la mañana siguiente cuando yo me levanté miré a la izquierda y vi a mi mamá toda agotada y le pregunté, ¿no?, qué había pasado, y resulta ser que se había quedado en vela toda la noche cuidándome. Y ha sido todo un proceso muy hermoso caminar de la mano del Señor y saber que Él es nuestra meta y Él vuelve pronto y es hermoso poder compartir eso. Por eso y muchas cosas más, te amamos, mamá. Te amamos, mamá. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a este tiempo ahora con la palabra de Dios en esta hermosa serie Adorando a nuestro Dios. Qué importante es adorar a Dios y ser fieles en esta adoración a nuestro Dios. Dios como creador de todas las cosas, nuestro creador, es digno de suprema adoración. Y la semana pasada vimos que toda adoración solo puede ser aceptada a través de Jesucristo. Pero hoy quisiera hablar un poco acerca de las características de esta adoración. Y es por eso que hoy vamos a ver uno de los aspectos quizás más importantes de la adoración.
el significado básico, porque vamos a ir a lo largo de esta semana construyendo un entendimiento de lo que significa adorar a Dios. Y es por eso que he titulado el mensaje de este día, Adoremos en rendición total. Adoremos en rendición total. Sí, porque la adoración tiene que ver justamente con este acto de rendirnos a Dios. Y para ver este tema, quiero que abras tu Biblia en Génesis capítulo 22, verso 1 al 5. Esta será la lectura, aunque estaremos viendo el día de hoy bastante de la vida de Abraham, un hombre que realmente es un modelo para nosotros de adoración. En Génesis capítulo 22, verso 1 al 5, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En este pasaje con el cual estamos empezando, tenemos este verso número 5, donde Abraham va a decir a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Esta es la primera vez en que en la Biblia aparece la palabra adorar. Y esta palabra, hermano, adorar, qué importante es entenderla. En el hebreo es la palabra shahá. Shahá significa inclinarse, rendirse, reverenciar en homenaje, postrarse, dar reconocimiento y honor. Esta palabra entonces nos explica un poco de la esencia de la adoración, y de entre ellas he escogido la palabra rendirse, porque esto realmente nos habla de lo que Dios espera de ti y de mí. Ahora, cuando leemos esta escritura en el capítulo 22, causa asombro para todos nosotros ver precisamente a Abraham, porque si consideramos lo que él le ha dicho, ¿qué le está pidiendo Dios a Abraham? Que ofrezca a su hijo, su único hijo, el que ama. ¿Cómo es posible que Abraham ahora se levante muy de mañana y vaya a ofrecer a su hijo en el monte Moriah? ¿Cómo es posible que un hombre pueda entregar algo tan preciado en su corazón y en su vida a Dios con tanta libertad y confianza? Y es que realmente aquí es la graduación de la vida de adoración de Abraham. Pero ¿cómo llegar a este punto? ¿Cómo hacer que nuestra adoración a Dios sea plena, sea completa, sea total? Y de esto quiero hablarte el día de hoy. Cuando hablamos de la adoración, tenemos que darnos cuenta que es un proceso en el cual tú y yo tenemos que crecer. Así como crecemos en la fe, así como crecemos en el amor, tenemos que crecer en nuestra experiencia de adoración. Y esta adoración comienza cuando tuvimos ese encuentro con Jesucristo. Sí, porque como vimos la semana pasada, no puede haber adoración sin un encuentro con Cristo, sin un encuentro con Dios. Y es que para tener un encuentro con Dios, una verdadera adoración a Dios, necesitamos escuchar el llamado de Dios a través del Evangelio. Cuando tú escuchas el llamado del Evangelio, el llamado de Dios, y entiendes el amor de Dios y respondes, entonces comienzas el viaje de convertirte en un verdadero adorador. Ahora bien, cuando vamos a ver entonces 5 pasos del crecimiento de la vida de adoración de Abraham. Es conocido Abraham como el hombre de los altares. ¿Y qué es un altar? Es una palabra que vamos a encontrar mucho en el Antiguo Testamento. El altar era una piedra o montículo de piedras donde se ofrecía un sacrificio. Y cuando el hombre antiguo quería adorar, ¿verdad?, antes de la ley, entonces levantaba un montículo de piedra y ponía un animal, así como hemos visto a Abel sacrificando un animal y adorando a Dios. En el altar hay que entender la trascendencia que tenía el altar para Abraham. Y hoy vamos a ver estos 5 momentos en la vida de Abraham que nos van a enseñar el proceso de convertirnos en adoradores que se rinden totalmente a Dios.
en estos 5 pasos vamos a ver el primero. El primero lo tenemos en Génesis capítulo 12, versos 5 al 9. En Génesis capítulo 12, después de ese llamado que Dios le hace a Abraham, sal de tu tierra, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Vemos que él empieza este viaje. Y ahí en el verso número 5 dice del capítulo 12, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y fíjate lo que dice el verso número 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y este es el primer altar que va a levantar Abraham. No fue cuando, curiosamente, la primera vez se escuchó, sal de tu tierra. Y él sale sin saber a dónde iba, va a decir el Nuevo Testamento. Porque Dios le dijo, a la tierra que te mostraré. Y ahora ha llegado a Canaán. Oh sí, ha sido obediente, ha caminado por fe. Y ahora llega a esta tierra y le empieza a recorrer. Y cuando la ve esta tierra, era una tierra hermosa que fluía leche y miel. Oh, dijo, y ahora el corazón de Abraham se va a llenar de emoción. Sin embargo, en este momento que él está mirando esta vasta tierra, quizá vino a su pensamiento, ¿y cómo yo podré heredar algo así? Y dice que apareció Jehová a Abraham en el verso 7 y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y de pronto ahora Abraham vuelve a escuchar la palabra de Dios, pero esta vez viene con una promesa de confirmación. Esta tierra que tú ves, le está diciendo a Abraham, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y esto produjo en Abraham una gran alegría, un gran gozo, un gran sentimiento de adoración, un gran sentimiento de gratitud. Por eso, este primer altar nos llama a rendirnos a Dios en gratitud. Con gratitud. Oh, hermano, qué importante es la gratitud. Ahí en Romanos capítulo 1 encontramos que la queja de Dios sobre la humanidad fue que no le dieron gracias ni le glorificaron. Dios, ¿qué esperaba de la humanidad que Él creó? Una humanidad que ha recibido una tierra tan preciosa, esperaba a Dios gratitud. Hermano, la gratitud es el paso número 1 en la vía de adoración. Yo te hago una pregunta, ¿estás agradecido a Dios por la vida que Él te ha dado? Quizás tú, mi amigo, que todavía no disfrutas de la experiencia de la salvación. Oh, ¿será que tú no puedes ser agradecido? No, desde el primer día tendríamos todos que estar agradecidos por estar vivos. Sin embargo, cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, ahora sí surge una profunda y verdadera gratitud. ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido un encuentro con nuestro Creador. ¿Y qué nos da Él? Salvación. Oh sí, Abraham está recibiendo una tierra hermosa para él y su descendencia. Sin embargo, en Cristo, Dios nos ha prometido su reino, herencia eterna entre los santificados. Y ahora Abraham entonces va a levantar un altar y va a ofrecer un sacrificio de adoración con un corazón lleno de gratitud. Oh, mi hermano, yo quiero decirte en esta mañana, rinde tu gratitud a Dios. Cada vez que le ofrezcas algo a Dios, cada vez que tú presentes algo al Señor, recuerda, dalo con gratitud. Bien dice la Escritura, ahí a través del apóstol Pablo, que debemos dar a Dios como con alegría, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cuándo surge la alegría? Cuando tú tienes un profundo sentido de gratitud con Dios. Oh, no te cuesta dar una ofrenda, no te cuesta adorar a Dios. Cuando venimos a la casa de Dios, decimos culto de adoración. ¿Qué significa? Venimos con corazones agradecidos, como dice el apóstol Pedro, con frutos de labios que invocan su nombre, que dan alabanza a su nombre, que reconocen la grandeza de Cristo y la salvación que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, necesitamos este sentimiento de gratitud, ese sentido profundo de gratitud. Sin embargo, muchas veces no hay gratitud por lo que hemos recibido. Cuando se va la gratitud de tu corazón, empieza a menguar tu vida de adoración. De pronto puedes venir aún a la casa de Dios y no vas a tener esa experiencia de gozo al alabar a tu Dios. Por eso,
Recuerda, adorar comienza también cuando no solo damos gracias a Dios, sino cuando sabemos invocar su nombre. Cuando miramos la Escritura, dice que le edifica allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, pero luego, dice verso número 8, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Lo hizo en el medio. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuándo comienza la adoración? Como te dije, cuando tú invocas el nombre de Cristo. El apóstol Pablo va a decir que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Si tú, mi amigo, aún nunca has invocado a Dios, a tu vida. ¿Y qué es invocar a Dios? Es llamar a Dios a tu vida, para que sea tu Salvador y tu Señor, para que sea tu Dios, para que camines con Él. Es más que simplemente orar o pedir algo a Dios. A veces, ¿verdad? Nos gusta pedirle cosas a Dios, pero yo te hago una pregunta. ¿Invocas a Dios? ¿Llamas a Dios a tu vida para que sea una realidad? Oh, hermano, a veces cuando estamos en un peligro, invocamos a Dios, el nombre de Dios, clamamos al Señor. Eso es invocar a Dios. Y esto es lo primero que hace aquí Abraham. Levanta este altar, invoca el nombre de Dios, porque él está agradecido, porque ha llegado a la tierra que Dios le ha prometido. Cada vez que Dios te hable, cada vez que Dios te dé algo, cada vez que Dios te mueva de un lugar a otro, tú tienes que invocar a Dios, porque cuando tú invocas a Dios, la presencia de Dios se hace presente, una realidad en tu vida. Dios está en todas partes, pero cuando tú le invocas, oh hermano, su presencia espiritual se vuelve una realidad para ti. Tú vas a poder experimentar la presencia de Dios y con ello la seguridad que Él te da. Por eso, hermano, esto es muy importante. Y dice el verso número 9, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Pero en el verso número 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y cuando aconteció que estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Si es verdad que él se había consagrado, porque recuerda tú que en el altar no solo es el lugar donde invocamos a Dios, sino también es el lugar donde nos consagramos a Dios. No solo es el lugar donde tú rindes algo a Dios, sino donde tú también te comprometes a Dios. Porque la adoración no solo tiene que ver con lo que ofreces, algo que ofreces, sino tiene que ver contigo, con el adorador. Como decía el apóstol Pablo, y cuando nos dieron esta ofrenda, ellos se dieron primero a sí mismos. Y eso le agradó al apóstol Pablo, que hubiera ese corazón que se entrega juntamente con lo que ofrece. Pero ahora Abraham va a estar preocupado, porque ahora venía un tiempo, como dice el verso 10, de hambre, de necesidad. Y ahí va a estar ahora puesta a prueba su confianza. Oh sí, hermano, porque la fe requiere confianza, confiar en Dios. Y él ahora no va a consultar a Dios, no busca la dirección de Dios, sino rápidamente corre a Egipto. Y bueno, y sabemos la historia, no le va bien en Egipto, porque ahora Faraón, al saber que supuestamente es la hermana de Abraham, la va a tomar por mujer. Y Dios va a tener que venir al rescate. Dice la Biblia que hirió a Faraón con una plaga, va a enviar plagas sobre el Faraón. ¿Para qué? Para que él devuelva a la mujer. Y ahora él devuelve a Sarai. Y Abraham estaba angustiado. Y ahora entonces él va a tener que aprender una lección, que es la lección de aprender a confiar plenamente en Dios. Y ahora él entonces va a rendirse nuevamente, va a levantar un nuevo altar. Vamos a ver qué nos enseña este altar. Este altar nos habla de rendirnos a Dios en confianza. En confianza. En el capítulo 13, mira, después de este episodio dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que
que había hecho allí antes e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. A veces tenemos que regresar al altar. Oh hermano, la consagración no es algo de un solo momento en tu vida. No puede quedarse el día que tú le entregaste tu vida a Cristo, sino que la consagración es algo dinámico, pero sobre todo cuando nos hemos desviado del camino. Lamentablemente Abraham se había desviado del camino. Sí, porque él se había ido a Egipto sin permiso de Dios. Y ahora tiene que regresar, quizás avergonzado, porque por su imprudencia había perdido a su esposa, pero por la misericordia de Dios la había recuperado. Él viene con una profunda lección en su corazón. Él dice, yo necesito nuevamente, sí, venir con gratitud, porque Él me ha devuelto a mi esposa, pero también a renovar ahora su confianza. Hermano, cuando adoramos, tenemos que rendirnos en confianza en Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos atemorizados, verdad? A veces por situaciones, quizás en tu vida hoy, sufras alguna escasez, te falta algo. ¿Sabes qué? Necesitas venir al altar y adorar a Dios en confianza y decirle, Señor, pongo mi confianza en ti. Por eso venir a la casa de Dios, adorar a Dios en confianza, fortalece nuestro espíritu para enfrentar los problemas de la vida. Sin embargo, la confianza de Abraham, que ahora es confirmada en este segundo altar, va a ser puesta a prueba. Porque dice en la Escritura, que en el verso número 6, que la tierra no era suficiente para Abraham y para Lot. Y dice el verso número 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Somos hermanos. Qué importante es recordar esto. Oh, sí, cuando Abraham decidió confiar en Dios, inmediatamente vino una prueba de esa confianza. A veces nosotros venimos a la iglesia y nos consagramos a Dios. ¿Puedes recordar la última vez que te pusiste de pie y te consagraste a Dios? Y a veces tenemos la idea equivocada que si yo me consagro a Dios, no tendré ningún problema, ninguna dificultad. Pero no es así. A veces, muchas veces viene una prueba, pero yo quiero decirte, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo. Porque si tú pasas la prueba, entonces recibirás la bendición que viene detrás. Porque nuestro Dios siempre es un Dios bueno, misericordioso. Y cuando permite una prueba en tu vida, lo hace para bendecirte. No para que tú te turbes o retrocedas. Oh, yo sé que no es fácil pasar por tiempos de prueba. Creo que tú puedes recordar las pruebas que has pasado últimamente. Yo también he pasado pruebas y a veces hay pruebas que demoran un tiempo, pero quizás las pruebas más difíciles son las que se viven al entorno de la familia. Porque ahora Abraham va a tener una prueba con su sobrino, casi su hijo, porque recuerda, él lo había tomado, porque su hermano había fallecido, había muerto, y entonces Lot era huérfano, y ahora es protegido por Abraham. Pero ahora este hijo protegido no está mostrando gratitud, porque ahora va a ser altercado contra Abraham por las tierras, porque sí, habían prosperado mucho. Oh, sí, habían prosperado mucho. Ambos habían prosperado mucho. Y a veces, hermano, cuando surge el tema de la prosperidad material, oh, hermano, saca a luz cosas que están escondidas en el corazón. Ten cuidado de que el materialismo no opaque tu vida de adoración. Lamentablemente, Lot va a ser el ejemplo del hombre que, aunque creía en Dios, sin embargo, no tuvo una adoración perfecta como la tuvo Abraham. ¿Por qué? Porque su corazón empezó a inclinarse con un amor al dinero. Cuando Dios nos pide que demos una ofrenda, una de las causas y de los propósitos de Dios es mantener nuestro corazón libre del amor al dinero. Oh, hermano, este mundo hoy es un mundo materialista, que ama el dinero, que busca el oro de este mundo, que le gustan las cosas materiales y descuida su vida espiritual. Bien dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo es posible eso? Oh sí, un hombre de fe también puede ser, ¿verdad?, alterado, tocado, probado, tentado con este tema del dinero. Y Lot es un ejemplo de ello. Sin embargo, Abraham,
propuso algo en su corazón. Oh, mira lo que dice la Escritura en el verso número 8. Entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Ahora su corazón ha decidido confiar. Él viene del altar, ¿verdad? De ese altar en la que ha rendido su confianza en Dios. Ya no quiere desconfiar de Dios. Va a confiar totalmente en Dios. Sin embargo, vemos de que en la historia de que Lot se queda con la mejor parte. Porque en el verso 9 le dice: no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Y dice el verso 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. ¡Wow! ¿Y qué le dejó a Abraham? Los montes. Y ahora tenemos a Abraham yendo hacia los montes, porque ha decidido confiar en Dios. Pero cuando tú decides confiar en Dios, muchas veces crees de que, oh, yo he confiado en Dios. Sí, pastor, el pastor Néstor dice que hay una gran bendición para mi vida. Y mira lo que acaba de ocurrir. Mira, mi sobrino se acaba de quedar con lo mejor. Por esa razón, yo vengo a decirte de que si tú te sientes así, que a lo mejor Dios no te está bendiciendo como tú crees o como tú piensas, yo vengo a decirte que Dios es fiel. Que si tú decides mantenerte como un adorador fiel al Señor, la bendición viene en camino. Y ahora Abraham va a experimentar la misericordia de Dios. Sí, porque cuando estamos en luchas, cuando a veces parece que hemos perdido algo, puede afectarse nuestra esperanza. Por eso Dios viene inmediatamente a afirmar a Abraham y lo va a guiar al siguiente altar, al altar de la esperanza. Yo vengo a decirte: ríndete a Dios en esperanza, porque adorar, sí, como he dicho, implica rendirnos a Dios en gratitud, sí, en confianza, pero también en esperanza. ¿Y cuándo es necesaria la esperanza? Cuando las cosas no salen como tú lo deseas. Cuando las cosas no salen como tú deseas, tú tienes que volver a la esperanza. Pastor, ¿y dónde recupero esa esperanza? Viniendo una vez más a las promesas de Dios. Cuando miramos la Escritura, aquí en el verso número 14, dice: y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Dios le está, ¿verdad? Lo está ayudando, lo está afirmando. Sí, le está diciendo a Abraham: tranquilo, no has perdido nada, todo sigue siendo tuyo. Esta tierra yo te la di a ti, no a Lot. Él cree que tiene lo mejor de la tierra, no. Él está feliz porque tiene lo mejor del huerto y del valle, ¿verdad? Del Jordán. Sin embargo, Dios le está diciendo: no, mira al norte, mira al sur, al este y al oeste. Toda esta tierra te la voy a dar a ti. Es para ti. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Está confirmando ahora la promesa. Y ahora no solo habla de su descendencia, le dice algo más. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Nadie la podrá contar. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Por qué hace esto Dios? Porque recuerda, Abraham había decidido confiar en Dios. Pero ahora tiene una lucha y entonces Dios lo va a guiar hacia el altar de la esperanza. En el verso número 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. O él edifica un altar en ese monte de Mamre, donde estaban, ¿verdad? Incluso algunos de sus enemigos. Él lo levanta. ¿Sabe por qué? Él está diciendo: Señor, aunque me ha tocado una porción media complicada, aunque vivo en Lima, en el Perú, y este país es complejo y complicado, igual, Señor, mi esperanza está en ti. Mi esperanza no está en las circunstancias. Hermano amado, tú que me escuchas, Dios siempre desea que tú te rindas a Dios y no a las circunstancias. Nunca te rindas a las circunstancias. Rinde tus circunstancias a Dios y clama a Dios y pon tu esperanza en Dios, aunque las cosas hoy vayan mal.
Porque cuando tú confías en las promesas de Dios, siempre serás un verdadero adorador. Y aquí tenemos entonces a Él en el altar de la esperanza. Pero quiero rápidamente ir al cuarto altar. Yo lo llamo el altar de la fe. Ríndete a Dios con fe. En el altar de la fe, ahí entonces adoramos a Dios rindiéndonos en una fe que ha sido perfeccionada. En Génesis capítulo 15 encontramos este cuarto altar. Y dice la Escritura, un momento importante en la vida de Abraham. Dios se le manifiesta a Abraham. Dice el verso número 1 del capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué palabras de Abraham? Nosotros conocemos a Abraham como el padre de la fe, pero como te dije, él está en su proceso. Él no nació como el padre de la fe. Abraham llegó a ser el padre de la fe. En su caminar, en su peregrinar sobre esta tierra, él fue caminando con Dios y siendo perfeccionado. Mi hermano, mi hermana, a lo mejor tú hoy día estás desanimado, pero yo te digo, ten paciencia. Dios no te deja, ni te dejará. Si tú agarras firmemente la mano del Señor, recuerda, Él te está perfeccionando. Todo lo que ocurre en tu vida es parte de su plan. Y el plan de Dios es perfeccionarte y conformarte a ti y a mí a la semejanza de Cristo. Y esto requiere, hermano, que cada día nos rindamos a Dios. Oh, sí, ¿qué cosa debe rendir ahora Abraham? Abraham tiene que rendir algo más, sus dudas y sus quejas. ¿Cuántas veces nosotros en el camino, ¿verdad? En este caminar de fe, en este peregrinar de fe, a veces dudamos e incluso nos quejamos? Y Dios ahora va a escuchar las dudas y las quejas de Abraham. ¿Qué va a hacer Dios? Oh, Dios es fiel, no lo deja ni lo desampara. Entonces Dios envía una palabra. Y dice la Escritura, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oh, gloria a Dios. Cuando nuestra fe desmaya, Dios inmediatamente nos auxilia con su palabra. Por eso no podemos adorar a Dios lejos de su palabra. Si tú te alejas de la palabra de Dios, decaerá tu vida de adoración. Si tú te sumerges en la palabra de Dios, crecerá tu vida de adoración. ¿Por qué? Porque nuestra adoración es una respuesta a la palabra de Dios. Porque la palabra viene a traer fe a nuestro corazón. Y un hombre de fe es un adorador. Muchos no entienden la adoración. No entienden qué es la obra de Dios mismo en nuestros corazones, a través de su Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver más la próxima semana cuando hablemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Abraham ahora está experimentando una vez más la fidelidad de Dios. Y ahora envía esta palabra. ¿Y él qué hace? Cree la palabra. Y su fe le es tomada por justicia. Sin embargo, mira lo que sigue diciendo la Escritura. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Oh, mira, es interesante. Él le cree a Dios, pero ahora dice, pero ¿cómo estaré seguro que voy a heredar realmente esta tierra? Y aquí todavía él está dudando. Sí, ha sido justificado por la fe. Pero te diste cuenta que aunque podamos nosotros ser justificados por la fe, todavía tenemos una lucha. Y esta lucha es por nuestra naturaleza humana caída. Oh, nuestra humanidad que se asusta, que teme, que se vuelve insegura. Por eso te digo que necesitamos volver a la palabra. Abraham no tenía, como tú y yo, el auxilio de las Escrituras, fuente de fortaleza espiritual para nuestra vida. Pero él invocaba a Dios y Dios venía en su auxilio. Y ahora mira lo que le va a decir Dios. Ya le dio la promesa. Y lo ve a Abraham todavía diciéndole, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
se parece a muchos de nosotros, ¿no? Cuando le decimos, Señor, ¿y cómo estaré seguro? ¿Y cómo yo sé que eso va a ocurrir? A veces nosotros queremos evidencias, pruebas tangibles. Me acuerdo así como Gedeón, ¿no? Señor, si el vellón, ¿verdad?, queda mojado, aunque no haya lluvia, entonces tendré esto, una señal. Y pidió doble señal. Y ahora que esté seco, aunque haya, ¿verdad?, llovido y le haya caído el rocío de la mañana. ¿Sabes qué? Y a veces nosotros podemos cometer el error de siempre estarle pidiendo señales a Dios. Pero la señal ha sido dada. Cristo, el Hijo de Dios, ha venido. Ha muerto en la cruz y ha resucitado. Él nos ha hablado. Su palabra ahora está con nosotros. Él pide confianza, esperanza, pero sobre todo fe. Una fe firme. ¿Qué va a hacer Dios? Entonces, mira lo que le va a decir Dios en el verso número 9 a Abraham, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora es Dios el que le va a decir, tráeme estos animales y ponlos en el altar. Porque ahora es Dios quien va a hacer un pacto con Abraham. Y hermano, lo que está haciendo Dios es cada vez reafirmando la fe de este hombre llamado Abraham. Y es en el altar donde ahora va a ser consagrado Abraham en su fe. Él va a rendir ahí sus dudas. Sí, porque cuando hablamos de rendirnos, sí, nos rendimos a Dios, pero también rendimos nuestra naturaleza. A lo mejor tú tienes luchas con tus dudas, con tus temores o con tus quejas y siempre te estás quejando. Trae eso al altar y dile, Señor, renuncio a esto, a seguir dudando, a seguir quejándome, y más bien te voy a rendir mi fe hacia ti. La voy a ofrecer a ti con todo mi corazón, porque esa es la respuesta de un adorador, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y rápidamente y finalmente vamos al quinto y último altar, y es el altar de la obediencia total. Oh, sí, aquí ahora vamos a ir al pasaje con el cual comenzamos en Génesis, el capítulo 22. Porque ahora vemos aquí a Abraham. Abraham, ahora han pasado los años, las promesas por fin se han cumplido. Es un hombre de más de 100 años. Es un hombre viejo, pero tiene un hijo. Por fin la promesa se cumplió. Isaac llegó. Su corazón está contento. Y ahora nuevamente en el capítulo 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Probó Dios a Abraham. ¿Qué Dios tiene que probar? Cuando Dios prueba a una persona, cuando Dios te prueba a ti o me prueba a mí, no es porque Él necesite saber algo de ti o de mí, sino que Él quiere que tú y yo descubramos nuestro corazón. Es como los exámenes, ¿no? A veces yo doy cursos en la iglesia y le digo, muy bien muchachos, hermanos, llegó tiempo de examen. Y cuando llega el examen todo el mundo está nervioso. Pero recuerda que el examen nos ayuda a autoevaluarnos, a saber si realmente he aprendido o no. No se trata de sacar una nota buena o mediana o mala, sino yo necesito saber si he aprendido o no he aprendido. Y ahora recuerda, cada vez que Dios te prueba, es para que tú salgas aprobado, no desaprobado. Y ahora llegó un momento de la graduación como adorador que va a experimentar Abraham. A él ha pasado por varios altares, ha tenido sus luchas, pero ahora ha madurado su fe y también su vida de adoración. Mira lo que dice la Escritura. Y le dijo, toma ahora tu hijo y tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y que dice el verso número 3, y Abraham, ¿qué hizo? Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Oh, mi hermano, aquí este altar, ese es el altar de la obediencia total. Este quinto altar es el altar donde Abraham rinde a Dios una obediencia total. Y es que la adoración en su esencia fundamental es obediencia. Es cuando nos rendimos a Dios en una obediencia total. La obediencia siempre fue el punto de partida de la verdadera adoración. Cuando Dios creó a Adán y Eva antes del pecado. Es verdad que después del pecado necesitamos presentarnos
por causa del pecado a través del sacrificio del Cordero. Pero ¿qué de antes del pecado? Oh, ¿sabes qué? Había una forma en que Adán y Eva adoraban, y era a través de su obediencia. ¿Te acuerdas tú ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Algunos me dicen, pastor, ¿y por qué Dios tuvo que poner ese árbol? Oh, ese era el lugar, ese era el instrumento que iban a tener ahora Adán y Eva para mostrar su adoración a Dios, su gratitud. ¿Porque hemos hablado de qué? Hemos hablado de gratitud, que es lo número uno, porque si fallamos ahí, fallaremos en todo. Y ahora ellos no muestran gratitud. Oh, sí, en un tiempo adoraron a Adán y Eva, posiblemente cuando pasaban por ese árbol y decían, no podemos comer de ese árbol, porque Dios ha dicho. Cada vez que ellos obedecían, ¿sabe lo que estaban haciendo? Estaban adorando a Dios. Porque realmente la esencia de la adoración es cuando el alma humana se rinde en obediencia a Dios, se inclina ante Dios, y la reverencia a Dios en obediencia. No puede haber adoración si hay una vida de desobediencia. Oh, sí, yo puedo venir aquí al culto y cantar y levantar mis manos, y aún alguien podría llorar incluso, pero si vive en desobediencia, esa adoración no sube como olor grato delante de Dios. Por eso cuando nos acercamos a Dios, tenemos que mirar que no haya obstáculo. Y si el pecado, mi hermano, entró a tu vida, si has desobedecido al Señor, recuerda, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabemos la historia de Adán y Eva, desobedecieron, no fueron verdaderos adoradores, porque no fueron agradecidos y no fueron obedientes. Cuando tú tienes una verdadera gratitud a Dios, y eres un verdadero adorador o adoradora, ¿qué haces? Lo muestras a través de tu obediencia. La presencia del pecado hizo indispensable que todos nosotros ahora nos acerquemos a Dios a través del Cordero. Oh, sí, a través de Cristo, tú y yo podemos ahora obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es rendirnos con humildad y amor a Dios en adoración. Recuerda algo importante. Cuando nos acercamos a través del Cordero, como vimos la semana pasada, lo hacemos a través de la obediencia perfecta de Jesucristo. Por eso nuestra adoración es acepta delante de Dios, porque lo hacemos en Cristo. Recuerda que Él fue el Hijo obediente. Oh, sí, recuerdas tú, toda su vida en obediencia. Pero en el huerto de Getsemaní, así como Abraham, Él va a tener la última prueba. Él va a tener que ir a la cruz y tomar el pecado de todos nosotros. Y entonces el Señor lo hace en rendición total, en obediencia perfecta. Y le dice, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tu voluntad es que yo cargue el pecado. Oh, esa copa amarga era el pecado de todos nosotros, porque no había prueba más dura para Cristo que acercarse al pecado, porque Él es santo y puro. Era algo nauseabundo para Él, pero dijo, si esto es lo que tú quieres, tomo el pecado del mundo sobre mí y lo llevo a la cruz y sufriré y moriré y padeceré por la humanidad. Su obediencia total. Oh, hermano, la obediencia de Cristo. Por la obediencia de Cristo, tú y yo hoy podemos ser verdaderos adoradores. Pero Abraham aquí todavía no entiende muchas de estas cosas. Sin embargo, Dios quiere enseñarle a Abraham este principio fundamental de la obediencia. Abraham, a lo largo de su caminar, había aprendido a obedecer. El día en que Dios hizo pacto con él, con la señal de la circuncisión, ese mismo día, él se circuncidó a su hijo, él y todos los hombres que habían con él. Más de 300 hombres fueron circuncidados ese mismo día, porque él había emprendido que si quería ser un verdadero adorador, tenía que ser un hombre obediente a Dios. ¿Eres tú obediente a Dios? ¿Quieres ser un verdadero adorador? Te estoy mostrando aquí el camino que nos muestra la palabra de Dios. Pero adorar sobre todo exige no tener ídolos en el corazón. ¿Por qué Dios le está pidiendo a su hijo, al que ama? Oh, hermano, a veces a eso que amamos, que aún puede ser legítimo, puede estar ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo. Si alguno ama más a padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a hijo, hija, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Porque Él es digno de suprema adoración.
Él es nuestro Dios creador. Él cuida de tu familia, de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu esposo. Él cuida todo. Oh, a Él debemos rendir toda nuestra adoración y nuestro amor. Nadie debe ocupar el lugar que a Dios le corresponde en tu corazón. Y ahora entonces, Abraham sabe lo que tiene que hacer. Y entonces toma la leña y a su hijo y va en camino. Por eso dice aquí el verso 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? Y adoraremos. 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 ¿Qué significaba para Abraham adorar entonces? Es rendirle a Dios lo que más amaba. Es rendirlo en obediencia, aunque le cueste. Oh, cuando tú le rindes en obediencia a Dios, eso que tú quieres, pero sabes que está contra la voluntad de Dios, entonces tú estás siendo un verdadero adorador. Porque estás rindiendo tu voluntad. Oh, hermano, muchas veces nuestra voluntad colisiona con la voluntad de Dios. Pero cuando tú rindes tu voluntad a Dios, entonces tú puedes decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Eso es una hermosa expresión de adoración para vivir el resto de la vida confiando en el Señor, en fe. Y ahora este hombre va y sabemos lo que ocurrió. Ahí en el verso, ¿verdad? Número 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este es el último altar, este es el altar donde él muestra obediencia total. Y cuando tú muestras obediencia total, entonces estás en la perfecta voluntad de Dios. Y ahí Abraham entendió que no había despropósito en Dios, sino que le estaba dando una lección, porque el que realmente iba a ir al altar del sacrificio no era Isaac, sino el Señor Jesucristo, porque este sacrificio simboliza a Cristo, Él tomando nuestro lugar para que nosotros podamos ser perdonados y tener una relación con Dios, para que tú y yo seamos verdaderos adoradores. Oh, ríndete a Dios. Cuando tú te rindes a Dios, bendiciones vienen también sobre tu vida como consecuencia de la obediencia. Por eso dice la Escritura en el verso 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amado hermano, yo te hago una pregunta: ¿qué tienes que rendir a Dios en este día? ¿Tienes a lo mejor que rendir tu gratitud? Sí, claro que sí. Pero quizás tienes que renunciar a tu ingratitud. Quizás tienes que rendirte en fe, pero al mismo tiempo tienes que renunciar a tus dudas, a tus quejas. Sí, tienes que rendirte en una obediencia total, pero para esto tienes que renunciar al pecado y a la desobediencia. Y entonces también serás bendecido por el Señor. Tengamos una palabra de oración. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, oh Cristo, nos das el ejemplo de obediencia. Oh, tú eres el verdadero adorador. Oh Señor, y gracias por la vida de Abraham, porque a través de este hombre podemos sentirnos identificados en nuestro peregrinar sobre esta tierra. Ayúdanos, oh Dios, dile así: ayúdanos, Señor, a que nuestra adoración a ti sea perfecta, total y completa. Haz de nosotros esos adoradores que tú estás buscando, oh Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy también nos rendimos a ti en adoración. Hoy te rendimos nuestra gratitud,
nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra obediencia. Oh Dios, santifícanos, oh Dios. Hoy renunciamos a todo lo que se oponga a que seamos adoradores, Señor, verdaderos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y si tú, mi amigo, hoy estás viendo esta transmisión y quieres ser también un adorador, tú quieres caminar con el Señor, yo te animo ahora a que tú hoy mismo rindas tu vida al Señor Jesucristo, y entonces tus pecados serán perdonados y tu nombre escrito en el libro de la vida. Solo tienes que invocar su nombre, solo tienes que decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, limpia mi corazón, porque yo también quiero caminar contigo y ser un verdadero adorador. Que Dios te bendiga.